Vamos a hablar de la marca del empleador, efectivamente. Yo creo mucho que los asesores de talento, que no es lo mismo que consultores de selección clásicos, que nadie se lleva engaño, hemos evolucionado y mucho, ayudan enormemente a potenciar esa marca del empleador, ¿no? Sí. Marcos, vosotros estáis inmersos en el tenedor en un proceso de integración con TripAdvisor. Imagino que tenéis súper presente y todos los días la marca del empleador, ¿no? Delante. Cuéntanos un poco acciones que estáis llevando a cabo ahora mismo. Bueno, en el tenedor ahora, tras la compra de TripAdvisor, estamos entrando en un mundo nuevo. Yo nunca he estado en ninguna multinacional, para mí es la primera multinacional en la que estoy, que es TripAdvisor, que es una multinacional muy joven también. Y estamos viviendo un mundo nuevo. Cuando digo un mundo nuevo es que venimos del mundo de la startup, hemos creado el tenedor tras 8 años de trabajo y ahora pues se nos están dando herramientas, que es lo que decía Sara, yo combino un poco y estoy aquí en el medio de la mesa, el mix entre la parte humana y la parte de herramientas, que son las dos necesarias y no va una sin la otra. Pero nosotros hoy tenemos la parte muy humana dentro de la startup y TripAdvisor nos están dando herramientas para organizar, detectar, de poder ver cuál es el talento que tiene cada uno de los empleados que tenemos. Ayer lo teníamos que hacer un poco pues así, a dedo, a ojo. Ahora nos dan herramientas que nos van permitiendo detectarlo mucho mejor, organizarlo mejor. También herramientas internas que permiten a las personas desarrollarse, mejorar su nivel de inglés, mejorar su nivel de competencias en SEO, SEM, en lo que de verdad nos han dado una herramienta interna que se llama Passport, como TripAdvisor para viajar, y les da muchas herramientas a la gente interna para lo que necesiten. Y es muy interesante. Pueden dar desde cursos online, pero no online con una persona que te habla automáticamente, no. Se reúnen managers de diferentes países y ahí donde digo otra vez, sigue siendo también humano porque tenemos a una persona que está en Estados Unidos, otra en Londres, otra en Dubái, y entre ellos preparan esa reunión y van ayudando a los dos empleados. Eso para nosotros es muy nuevo. Y por otro lado, pues ahora también estamos organizando cursos internos, mecánicas, que de verdad ayudan a desarrollar a los empleados. Cosas también como para el ocio, no solo es una cuestión de trabajo, es que la gente se sienta más cómoda. Ahora, por ejemplo, otro día nos llegó un email de TripAdvisor que nos daban X dinero para que todos pudiéramos invertir en ir al gimnasio, en tener cursos para relajarnos, lo que quisiéramos. Y eso son cosas nuevas que de verdad estimulan mucho al equipo, les ayuda, y cuando alguien está más contento en una empresa es cuando mejor va a desarrollar su trabajo. Eso. Y yo mantengo desde el tenedor, y tú has estado en nuestras oficinas, para mí si alguien no viene contento y feliz a la oficina con una sonrisa, es que iba a decir, es que mejor no venga, no pasa nada. Déjame que meta una cuña, porque en el tenedor tienen un pasillo con unos cuadros en verde, como el logotipo, y tienen su manifiesto, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaron la atención es eso, el sonríe, y estate todos los días sonriendo y no olvides la pasión, ¿no? No te la dejes en casa. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Y esos dos me llamaron la atención, de hecho hice fotos y lo retuiteé. Creo que ese es un espíritu que efectivamente el tenedor nació como startup, pero que luego ahora, bueno, ya es otra cosa, es una empresón, ¿no? También con la compra de TripAdvisor, y que las cosas y la marca del empleador pues van evolucionando. Alfonso, cuéntanos alguno de tus muchos ejemplos relacionados con el Instituto Cervantes, porque esa es una marca de empleador muy, muy fuerte. Bueno, ¿alguna anécdota la en marca un tiene doble proceso filo, ese? porque la marca es muy atractiva de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, es muy importante intentar no reclutar a nadie de Al Qaeda. Y esto, que parece una broma de mal gusto, es cierto, se ocurre. Cuando te llaman a Damasco a seleccionar personal y sabes que uno de los candidatos podría tener algún tipo de relación más o menos explicable, pues tu misión es muy distinta a la de un reclutador habitual. Yo quería decir que, por mi experiencia, yo no voy a criticar naturalmente las herramientas tecnológicas, pero según mi experiencia, el factor humano en la selección de personal es insustituible. La herramienta es válida, es útil porque te ayuda a seleccionar. También depende de lo que estamos haciendo, lo que queremos ser de mayores. Si queremos reclutar talento o queremos simplemente hacer levas de personas. Yo venía en el metro y venía pensando cuántas de las personas que estaban en el vagón habían sido reclutados en sus trabajos a través de redes. Yo esto de vez en cuando observo y digo, incluso me pensé si alguien me encargara en este momento de hacer una selección de personal en este vagón y dispusiera solo del trayecto Ópera Goya, ¿qué haría, no? ¿Qué haría? Necesitaría una herramienta, naturalmente. No podría hacerlo porque no tengo el factor tiempo, que yo decía antes que era absolutamente imprescindible. Bueno, hay personas que se muestran como son en una entrevista. Yo te contaba el otro día, aquella persona a la que empezó la entrevista le dijimos
buenos días y Sí. ya no paró de hablar Sí, hasta los 25 minutos más tarde, ¿no? Habló de su hijo, de su marido, que también le había acompañado, las razones por las cuales quería venirse a vivir a Berlín, que no le interesaban a nadie, naturalmente, y perdió su oportunidad, ¿no? Pero el proceso, yo siempre he dicho que también forma parte del proceso. Es decir, el ver cómo una persona muestra sus actitudes también forma parte del proceso de selección, porque no olvidemos que no estamos seleccionando personas, estamos seleccionando recursos humanos, y los recursos humanos no son las personas, Assets, como son las decías habilidades. ahora. Activos. En España, por cierto, hablaba antes de engagement. En España sabemos que el engagement de los trabajadores es muy bajo. Sí. Creo que es un 7, un 8% de trabajadores que se sienten concernidos, digámoslo así, enganchados, que sería la traducción más castiza de engagement, enganchados a su empresa. Y esto es un problema que empieza con el proceso de selección. Hay que reclutar a personas que se identifiquen con los valores de la organización. Es absurdo, si haces formación, como en nuestro caso, y además lo haces en el marco del diálogo social, reclutar a una persona que no crea ni en la formación ni en el diálogo social, o que sea abiertamente contraria por ideología o por cultura a esos valores esenciales de mi organización. Y otra cosa que se ha dicho al principio, yo siempre he dicho, y mi currículum no sé si es rico o pobre porque se podía ver de las dos maneras. He estado en tantos sitios que parece que no he estado en ninguno, ¿no? Pero eso también demuestra que probablemente, y yo soy un funcionario y además me siento muy orgulloso de serlo, por cierto, ¿no? De servir a lo público. Creo que la administración, mejor que en ningún sitio, se demuestra lo que ha dicho Marcos antes, que muchas veces, bueno, yo digo siempre, como principio general, que la solución está en el mismo sitio que el problema. Siempre hay alguien dentro de la organización que puede cubrir esas expectativas de captación de talento. Acudimos fuera cuando no tenemos un bailarín, no tenemos un actor, no tenemos un productor ejecutivo, y lógicamente, pero yo creo que en la mayor parte de los casos los procesos de selección se buscan como un fin en sí mismo, dar la sensación de que es que hay que salir fuera para abrir las ventanas y que la organización coja aire. Y, bueno, no necesariamente, a lo mejor te equivocas, busca dentro de la organización, haz la selección de talento dentro de tu organización. Por cierto, si la haces dentro, procura que sea alguien de fuera la que lo haga, para no estar contaminado, y resolverás muchos más problemas probablemente que acudir fuera. Yo no soy contrario a las herramientas tecnológicas, al contrario, creo que son muy útiles, muchísimo. Pero creo que el factor humano es insustituible. Hablando, y al hilo de lo que dice Alfonso, hablando de candidatos ideales. Están dentro, están fuera, y cómo les buscamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad, cuando volví de Francia, tuve la oportunidad de dirigir un portal de e-commerce con todo lo que eso conlleva y darle una vuelta, y era un portal de e-commerce de venta de flores frescas, y os traigo esto y os lo cuento, la anécdota, ¿no? De una etapa de mi vida como ejemplo, porque me gustaría citaros a Jim McCann, que es un señor que creó el mayor, Sara es norteamericana, el mayor portal impresón, vamos a decirlo así, de venta de flores frescas, que se llama 1800 Flowers. Y este señor, permitirme que diga la cita exacta, dijo: yo soy un imitador de actitudes. A mí me gusta mucho relacionar el talento con la actitud. Soy un imitador de actitudes. Me rodeo de gente de cuya actitud puedo aprender. Vale. Entonces, hablando de talento, de actitudes y de candidato ideal, ¿es cierto que existe ese candidato ideal? Es un poco como la pregunta trampa de la fórmula mágica, porque yo soy de la opinión de que ese candidato ideal existe para determinadas fases de una empresa, para determinadas fases de un proyecto, para determinados momentos del ciclo de vida de esa empresa, pero que un candidato ideal, o sea, desde que se crea esa empresa o ese proyecto hasta de la A a la Z, es muy difícil, salvo que seas el propio fundador, e incluso, y Marcos diría, vamos a pivotar 7 veces y le vamos a dar la vuelta a esto otras 100, ¿no? Entonces, ¿existe ese candidato ideal? Yo creo que no, solo de nicho y por fases. Sara. Y por fases. Y yo creo que volviendo a lo que hemos dicho, o sea, es que estamos todos de acuerdo. En ciertas fases de desarrollo y madurez, el ciclo de madurez de una empresa, necesitas ciertos tipos de personas. Por ejemplo, cuando yo estoy reclutando gente, porque yo, o sea, es que trabajo en una empresa que parece un gran multinacional, pero solo somos 6.000 en todo el mundo, y solo somos 17 aquí en España, así que desarrollando España y Portugal. Y lo que yo necesito, o sea, es que aparte de buscar competencias, o sea, es que concretas, y eso es lo más difícil, o sea, es que esa es la arte, no la ciencia de selección. La arte de la selección es saber en qué momento, qué tipo de persona necesitas. Y estos son los famosos soft skills, ¿no? Sí. Resilience, que es una palabra que no tiene traducción al castellano, pero es más resistencia, la capacidad de aprender de fracasos y aplicar esos aprendizajes a una nueva situación. Sabes que cuando tú estás en un modo de crecimiento exponencial, necesitas gente creativa, necesitas gente con un espíritu emprendedor y sabe cómo trabajar bien
bien con una empresa. Intraemprendimientos. Eso es. Necesitas managers que saben delegar. Y esas son cosas que son muy difíciles, ¿sabes? Que tachando cajas en una herramienta, un job description, es muy difícil identificar esas personas. Lo que tienes que hacer es saber qué cultura estás promoviendo en ese momento, impregnar esto, ¿sabes? Y identificar, lo que ha dicho Alfonso es, mira, fit. Estamos buscando un fit en ese momento de la empresa, en el desarrollo de nuestro proyecto. Claro. Y va por fases y va por proyectos. Así que no existe el candidato perfecto, pero sí existen los candidatos que adaptan bien a tu cultura y tu espíritu de, ¿sabes? La fase de madurez de tu proyecto. En ciertas fases. Sí puedes buscarlas. Marcos, porque vosotros habéis pasado por muchas fases. 8 años da para mucho y ahora esta es la siguiente etapa. Yo comparto lo que dice Sara, sin embargo, en la postura de una startup, de una empresa con más capacidad económico, diría yo, tienes que apañártelas de otra forma. Y la palabra es apañarte. Cuando arrancas una startup, tienes pocos recursos económicos y tienes que hacerlo de otra forma. Entonces, yo creo que tampoco existe la persona ideal para el puesto ideal. Sin embargo, creo que la empresa también tiene un rol de formación, de acompañamiento y en hacer evolucionar a las personas para que respondan a esa necesidad del momento adecuado. Entonces, sí que es verdad, como has dicho tú muy bien, ¿el CEO o el fundador tiene que seguir para siempre? No. Si es capaz de readaptarse a la necesidad de la empresa, podrá seguir. Si no, es importante también que sepa separarse porque él no responde. A lo mejor es bueno para arrancar una startup de fase semilla y hacerla crecer y en ese momento dado, cuando ya ha crecido, pasarla a otra mano. Entonces, eso es la capacidad que tenga cada uno de adaptarse en esas situaciones. Nosotros, por ejemplo, hemos optado por elegir gente muy joven, con muchísima actitud, y siempre cuento una anécdota muy sencilla. Yo las entrevistas las veo por la actitud. Sí. O hay gente proactiva, que es la que nosotros buscamos, y está la otra. Si se cae un boli, hay gente que va a intentar recogerlo y hay gente que no se va a mover. El que no se mueve no se queda en el tenedor. El que tiene esa actitud va adelante, enciende la luz. Esa es la que nosotros queremos buscar. Entonces es un ejemplo muy sencillo que explica muy bien lo que nosotros buscamos dentro del tenedor. Y después hemos apostado por la formación de gente joven. Cuando arrancamos teníamos una media edad de 22, después fuimos a 24 años, ahora estamos en 31, que sigue siendo muy joven. Que para Marcos esto es, pero yo no sé si para los que estáis aquí, o sea, 22 años de media y gente que viene ya con muchísimo potencial y de alto rendimiento, ¿no? Como decimos, o sea, es que es otra onda, ¿eh? Hay que cambiar el chip, sí, perdona. No, y después simplemente hemos desarrollado esas personas, esas actitudes, y hay gente que lleva con el tenedor 5 años, empezaron con 22, tienen 27, o ahora tienen 30, y lo que hemos hecho, en un momento dado que necesitamos otras competencias, otros skills, ha sido incorporar ya perfiles más preparados para lo que necesitamos, para llevar la empresa a un nivel más alto. Entonces, se trata de leer en qué situación estamos, como decía muy bien Sara, intentar detectar las necesidades que tienes en ese momento y adaptar tu empresa con esos valores y esas actitudes internamente. Pero es un trabajo que necesita mucho tiempo, como decía muy bien Alfonso. Y muy artesano, y yo lo llamo, ¿no? Los sprinters, ¿no? Del principio, los perfiles sprinters y los perfiles más de carrera de fondo que van poco a poco, esos de a partir de no sé cuántos años ya, de experiencia y el hecho de poder sacar las cosas adelante, ¿no? El resilient que decía Sara, la tolerancia a. Sí. Tolerancia al estrés, tolerancia al riesgo, tolerancia al fracaso, tolerancia a tantas cosas, ¿no? Alfonso, ¿qué opinas sobre los candidatos ideales? Porque sí que tú sí que has visto un amplio abanico de perfiles. Mucho. Yo creo que sí existe el candidato ideal, que es normalmente el que no viene al proceso. ¿El qué? El que no viene al proceso. Yo esto me lo apunto. A veces el candidato ideal es el que a mí no me gusta. Hay quien dice que la perfección es fascista. A mí la perfección me suele parecer sospechosa. No olvidemos que un proceso de selección siempre es un proceso de seducción del que está enfrente hacia el que está aquí. Y es muy difícil mantener a veces la cabeza fría ante determinados candidatos, porque son realmente buenos, sospechosamente buenos. ¿Usted habla hebreo? Claro. Él piensa que yo no puedo saber si habla hebreo. Claro. Bueno, pues resulta que sí habla hebreo, porque cojo su hebreo, lo mando a Tel Aviv y me dicen en Tel Aviv que efectivamente esta persona habla hebreo. Otro que venía detrás, que también hablaba muy bien hebreo, no tenía ni idea de hebreo. Es decir, el proceso de selección de personal es un proceso, insisto, perdonar por mi pesadez en el factor humano, porque el factor humano resuelve problemas que tienen mucho que ver con el modelo ideal que se nos presenta. En una red, y vuelvo a insistir en la utilidad de las redes, todos los modelos son ideales, todos los candidatos son ideales. Faltaría más. Bueno, que perdón.
Perdón, entre comillas, perdón. Hay que explicar que no es lo mismo una red social, porque hay muchísimos tipos, que una red social profesional como LinkedIn, que un portal de empleo, con todos mis respetos. Entonces, los portales de empleo eran los de primera generación, lo hicieron muy bien a finales de los 90, perdóname Alfonso, pero para que todos, porque hay veces que mezclamos los conceptos y es verdad que es importante clarificar. Y que no es lo mismo lo que te puede aportar un portal de empleo que lo que te puede aportar y lo que te están aportando plataformas y herramientas como redes sociales profesionales. La gran ventaja de las plataformas es que tú ya has ganado la primera parte del proceso con la plataforma, y es saber qué personas quieren realmente formar parte de tu organización. Por eso decía lo de que se presentan como candidatos ideales, porque ellos ya quieren estar en tu organización, y eso es muy importante. No sé si recordáis que el presidente del Real Madrid siempre dice que para que un jugador pertenezca a la plantilla tiene que decir públicamente que quiere pertenecer a esa plantilla, es decir, quiere un engagement previo ya, compra un engagement ya. Entonces, en eso las herramientas tecnológicas son muy útiles porque el candidato ya se presenta como deseoso de pertenecer a esa organización. A eso me refería. ¿Qué pasa? Que al hacerlo se presenta también necesariamente como un candidato ideal, y ahí está el factor humano para determinar si realmente las aptitudes AP y las actitudes AC de esa persona son congruentes con nuestros valores. Entonces, bueno, todo esto venía... por cierto, voy a hacer una pequeña reivindicación. Aquí hablamos de la fascinación que nos produce la juventud. A mí me fascina el oficio y la experiencia. Y yo voy a romper una lanza, clic, en favor de los mayores de 50 años. Sí, pero que no hemos dicho que los candidatos más jóvenes sean los más... O sea, hemos dicho efectivamente... Es más, hemos reforzado con perfiles mucho más experimentados. Pues enhorabuena. En el momento adecuado y cuando los recursos económicos nos lo permitieron. Quiero solamente añadir algo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que el candidato perfecto puede ser alguien que no se presenta al proceso de selección. Y lo que ofrece redes sociales es identificar, ¿sabes qué? Aparte de los job boards, ¿vale? Los job boards, ¿sabes qué? Ahí tienes activos, gente que están activamente buscando empleo. En redes profesionales como LinkedIn, y hay otros, ¿sabes? Es que Google Plus para desarrolladores, ¿sabes? Que hay un mogollón de niche, ¿no? de redes profesionales donde está la gente interactuando por otras razones. Así que sabemos en LinkedIn que solo un 20% de nuestros usuarios están en búsqueda activa de empleo. Solo un 20%, así que no es un job board, así que 80% haciendo otras cosas. Están haciendo negocios con grupos, están buscando información sobre su profesión o su futuro profesión, están haciendo investigación sobre una empresa, están desarrollando su negocio. Me llegan todas las semanas historias de gente de startups, de autónomos que realmente utilizan LinkedIn como su principal herramienta de negocio para desarrollar su negocio. Y cada vez más. Y cada vez más. Así que hablamos muchísimo en LinkedIn de candidatos pasivos. Exacto. Y sabemos que el 80% de esas personas no están buscando, pero 60% están susceptibles a escuchar una oferta. Así que siempre pensamos que los mejores están aquellos candidatos que no están buscando. O sea, que esos son los mejores porque están trabajando y están básicamente contentos en su entorno empresarial, etcétera. Pero no siempre es verdad. Así que lo que permite una red profesional es proporcionar una herramienta a esos reclutadores, a esas personas de selección, identificar esos candidatos pasivos que pueden ser susceptibles a escuchar una oferta de tu empresa. Que no lo hacen tanto en los portales de empleo, efectivamente. Si me permites, Marta, una apunte, claro, discúlpame. Claro. Yo estoy de acuerdo en que puede existir ese perfil ideal, perfecto. Sin embargo, si no viene con la actitud adecuada, nosotros no lo vamos a reclutar en el tenedor y no lo queremos. Sí. Preferimos un perfil un poquito de nivel inferior a lo que son el oficio en sí, pero con la actitud adecuada versus a un perfil que nos venga sabiéndolo todo, porque además a la hora de incorporarse junto con el equipo puede haber un choque en prepotencia, en falta de humildad, que es un elemento, un valor que queremos mucho en el tenedor, etcétera, etcétera. Entonces, decir que aunque exista y pueda venir ese perfil, si no viene con la actitud y la acompaña esa actitud, en el caso del tenedor por lo menos no le vamos a reclutar. Si tiene actitud y además es perfecto, pues genial para todos, pero es raro. Ya, sabes que tenemos una regla dentro de LinkedIn, y lo voy a decir porque soy americana, que es el no assholes rule. Sí. Así que sabes que sabes que no queremos nadie con actitud mala, así que esto es el principal mal rollo de selección. Por eso quería puntualizar. No assholes. Sí. Hablando de las competencias. Me gusta la gente con actitud un poquito mala. Sí, claro que sí, importantísimo, ¿no? Yo lo he dicho, el tándem perfecto, ¿no? La actitud y el talento y la actitud. Sí.
Hablamos sobre competencias profesionales también, habilidades adaptativas que las llama Alfonso, ¿no? Y me gusta cómo las califica. Y vamos a salir por un momento de ese entorno online y vamos a ir al 3D, a la cultura presencial donde estamos ahora, ¿no? Que podemos tocarnos y sentirnos. Los procesos de selección y estas competencias han evolucionado muchísimo con los años. Ahora en el siglo XXI se valoran otras cosas, además de la actitud, que no paramos de hablar de ella, la inteligencia emocional, la inteligencia cultural, porque vivimos en un mundo, como decía antes, absolutamente global y absolutamente internacional. Luego, ¿cómo podemos valorar esa inteligencia emocional cuando tenemos a la persona en 3D delante de nosotros, ¿no? Y esa inteligencia cultural, que no es tan fácil, Alfonso. Claro, he dicho antes que el proceso de selección es un proceso de seducción. Por lo tanto, todo lo que se ha escrito sobre inteligencia emocional también lo ha leído el candidato, ¿vale? Salido a Goldman, él sabe sí, cómo ser atractivo, sobre todo si se ha presentado a muchos procesos. Iba a decir antes que el candidato ideal también es aquel que ha conseguido captar otra compañía de la competencia normalmente, pero al menos siempre se ve así, ¿no? Es un proceso que no se puede, es intangible, o sea, yo no podría reducir esto a un manual, es algo que se aprende sobre la marcha. Bueno, en la administración decimos, los viejos funcionarios hablamos del oficio, lo que no está en los papeles, lo que aprendes en la práctica, lo que no se puede trasladar a un manual de procedimiento. Claro, entonces cada candidato, igual que cada enfermo es una enfermedad, se dice, ¿no? Cada candidato es un mundo y a cada candidato, por eso decía que la condición mínima de una persona que selecciona personal es la presencia, el tiempo y la disposición del propio reclutador y la empatía del propio reclutador. Esto es un proceso casi vuelvo al mismo término de antes, no quiero parecer obsesivo, es casi un proceso de enamoramiento. Si tú te enamoras de un candidato, profesionalmente hablando, ya tienes al candidato ideal. Si no te enamora, después de 200 entrevistas, también hay que tener en cuenta que la persona que selecciona personal es un ser humano, que se contamina también en el proceso de selección, que se cansa. No es lo mismo ver a un candidato a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. No es lo mismo ver al primer candidato que al candidato número 23. Es decir, esforzarse en la selección del talento es complicado. Necesitas personas preparadas, no vale cualquier persona. Hay que haber pasado por muchos procesos anteriores Esto cuéntaselo a mis de clientes. apoyo, claro, es decir, y luego hay que tener un cliente que te entienda. Claro. No es mi caso, porque yo siempre he seleccionado para mi selección, pero cuando seleccionas para otros, tienes que tener un cliente que acepte que tú haces un trabajo profesional y que tú tratas con personas, no con objetos, que esto no es un mercado de mercancías, es un mercado donde se relacionan actitudes. También es verdad que el 90%, creo yo, de las personas que se seleccionan en el mercado laboral en este país no tienen la suerte de pasar por estos procesos, sino que van a procesos, digamos, masivos, ¿no? Además, están luego las titulaciones, creo que era algo que... Vamos a hablar de ello en un momento, sí. Yo quería comentarlo ahora de paso porque a mí una actitud que me parece que se puede reconocer a simple vista es la actitud para aprender y para formarse. Sí. A mí un candidato que crea que lo sabe todo y que, bueno, además como nosotros vendemos formación, pues ya de paso hablo de mi libro, ¿no? No, pero si te lo iba a preguntar después, no te vas a quedar sin contar esto, no te preocupes. Me parece que algo que es detectable, que no es tan difícil, es la actitud que tenga la persona hacia la formación y hacia el aprendizaje. Porque es una actitud también de autodefensa que hay que valorar. Marcos, ¿cómo detectáis vosotros en el tenedor? Porque es verdad que tú has hecho mucha selección, pero no forzosamente por tener un perfil de recursos humanos o no, de recruiter clásico, sino porque es que la vida te ha llevado a eso para formar tu equipo, ¿no? Y gente buena y con talento. ¿Cómo detectáis esta inteligencia emocional más allá de las redes? Porque esto no se puede tanto detectar las soft skills por las redes como por presencia 3D. Nosotros hemos pasado una fase inicial muy complicada a la hora de reclutar a personas. Si hablamos de reclutador, yo hasta hace pocos años no sabía que era una persona de recursos humanos. Estoy descubriendo ese nuevo oficio. En 2006-2007, no sé si existía ya LinkedIn o no, pero era un momento inicial seguramente. Entonces no tenía la fuerza a lo mejor que tiene hoy, no teníamos esas herramientas que son excelentes para mí. Entonces hemos utilizado herramientas de base como son las universidades, donde hemos puesto nuestros anuncios, detectado, como decía, perfil jóvenes y trabajado con ellos, con gente justo, como decía muy bien Alfonso, con ganas de querer formarse, aprender, avanzar. Y esa es la forma que hemos arrancado. Hoy sí que es verdad, y creo que hay un trabajo muy importante que realizar en España, en nuestro país, y a lo mejor también en Europa, en formar mejor a los reclutadores, a los departamentos de recursos humanos. Yo cuando he descubierto a Marta, parecía que
hablaba nuestro idioma, entendía lo que le decía y me sabía contestar. Esto no está preparado, ¿eh? No, y parecía un extraño. Y nos entendíamos, increíble. Me entiendo con alguien de recursos humanos. Y nos entendíamos. No sé si ella me entendía, pero yo la entendía, estaba feliz de conocerla. Y es verdad que también creo que hay una necesidad de nivel de formación en los departamentos de recursos humanos. Creo que en España, me permitiré decir, no lo sé, y también en Europa o más, porque es un trabajo muy complicado. Hace falta mucha parte humana, muchas competencias y es difícil. Y hay una cosa que solo te lo da el oficio. Entonces yo me he ido formando en recursos humanos a base de hacerlo mal, a base de equivocarme. Es así, desgraciadamente. Hoy he delegado eso en profesional que tenemos internamente. Además, estamos también hablando con Marta para trabajar juntos y ver cómo podemos hacerlo aún mejor. Pero es todo un oficio que yo admiro y que desconocía hasta hace pocos años. Y es apasionante. Es increíble. Es apasionante. Con personas. Exacto, todo lo que tenga que ver con personas, ¿no? Y con talento. Hay algo, Sara, muy, muy importante. Y creo que en LinkedIn esto lo contáis, ¿no? En vuestros discursos también cuando vais a ver a los clientes. Es el tema de los costes de una mala selección. Porque yo tengo apuntado también, yo soy muy de citas y de leer y de frases, ¿no? Entre los 10 principales problemas de una organización está el de la selección de equipos. Pero es que los 9 siguientes se derivan de una mala gestión en esa selección de equipos. Luego, al final, volvemos a la base, al asset, al activo principal, que es la persona, ¿no? El que nos equivoquemos en un proceso de selección, el que nos equivoquemos porque somos humanos, y el que esa persona que entra no funcione, supone hasta 3 y 5 veces, de 3 a 5 veces el coste del salario de ese candidato que se ha incorporado y que no funciona. Cuéntanos un poco sobre ello. Pues primero quiero dejar algo muy claro, que creo que es algo que tenemos que cambiar, no solamente en España, pero en Europa. ¿Sabes? Que una tendencia no es una tendencia, es algo que tenemos que cambiar. Desgraciadamente, y esto no aplica tanto a las pymes, porque hay mucha gente dentro de una pyme o un startup que todo el mundo lleva gorras distintas, sí, ¿no? Así que no hay una persona, ¿no?, dedicada a recursos humanos de selección. Pero avanzando un poquito en el tamaño de empresa, el problema que tenemos ahora mismo es que los profesionales de recursos humanos no están llevando su profesión como si fuera un negocio. Claro. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos KPIs, que no tenemos métricas, no estamos midiendo lo que estamos haciendo. No estamos midiendo cuánto nos cuesta cuando tenemos un proyecto y tardamos más que 3 meses en el proceso de selección. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo? Por 3 ejemplo, meses. HP lo sabe, porque ellos viven a base de proyectos. Y si ellos no tienen el perfil adecuado en el momento adecuado, pierden dinero. O sea, es que tienen KPIs con el cliente y ellos pierden dinero cuando no tienes esa persona en el proyecto. Y yo creo que lo más básico ahora mismo, lo que tenemos que hacer como profesionales de recursos humanos es escoger 3 o 4 KPIs para que empezamos a medir lo que estamos haciendo y el valor que estamos aportando a la empresa. Así conseguimos más recursos, porque esto es hablar el mismo idioma del CEO, el mismo idioma del CFO. O sea, es que esto nos eleva la imagen, ¿no?, del profesional de recursos humanos y lo pone, ¿sabes?, que al mismo nivel de un gestor de negocio de esa empresa. Ahora, cuando ya estamos midiendo el time to hire, ¿no?, el tiempo que tardamos en contratar esos perfiles más críticos en nuestra empresa, sabemos perfectamente cuánto dinero estamos gastando en estos procesos de selección, sabemos perfectamente qué estamos gastando en cada canal de selección, porque cada canal tiene un coste asociado, un tiempo y un coste. Cuando sabemos esto, es mucho más fácil, ¿sabes?, que ir a pedir más recursos, a saber perfectamente, ¿sabes?, que los tiempos que necesitamos para contratar a la gente y qué canales están funcionando mejor frente a otros. Claro, si estas son las famosas métricas, si es que esto es muy básico. Me encanta lo que acaba de contar Sara. Nosotros tenemos unos pocos de KPIs, pero después hablaremos porque creo que nuestro departamento de recursos humanos necesita ser más escuchado por la junta directiva, que no le da el valor adecuado, y es una pelea constante que tenemos con la Junta, yo mismo con mis propios socios, y creo que en medirlo lo hacemos, pero seguramente Sara tendrá un KPI que les hable más a la dirección y al CFO. Hay que definirlos bien, efectivamente, hay que definirlos bien. Hablamos, y le he prometido a Alfonso, sobre temas de formación, ¿no? El año pasado hubo una polémica y bastante grande, y saltó en los medios de comunicación, que grandes corporaciones decían y afirmaban, además, que se basaban en elegir a ese candidato ideal o idóneo para esa posición en base a dónde habían estudiado,
en base a determinadas, pues los top 3 o los top 5 de las universidades europeas o universidades americanas, ¿no? Y bueno, pues se entonaron un poco estas grandes corporaciones el mea culpa diciendo, bueno, es muy importante el talento, no es solo el título, ¿no? Creo que la estrategia que habíamos adoptado pues a lo mejor no era del todo válida. Tenemos la parte privada, la parte pública. En el tema de formación para el empleo, ¿no? ¿Cómo afecta esto, esos títulos y esa buena formación que dais también vosotros o que facilitáis en los procesos de selección? ¿Qué valor añadido? Bueno, como decía, depende de lo que uno quiera hacer en el proceso. Hay profesiones y oficios que están regulados. Por lo tanto, necesitas un carnet profesional, necesitas un título. Si tú quieres un médico, espero que consideres lo importante que es tener el título de medicina. Si no, estás haciendo un mal proceso de selección. Si quieres reclutar un frigorista, que es una profesión regulada, un oficio regulado, necesitas a alguien que tenga ese carnet que lo facilita la formación para el empleo. Son profesiones, oficios, cuyas titulaciones vienen del mundo de la formación para el empleo, no de la formación profesional reglada, sino específicamente de la formación profesional no reglada, que es a lo que nos dedicamos nosotros o lo que nosotros intentamos ordenar y financiar. Por lo tanto, en lo que yo creo que es la mayor parte de los oficios, de los puestos de trabajo de este país, aquí estamos hablando de un nivel probablemente que escapa a lo que nosotros hacemos. Evidentemente la titulación y la formación técnica son, como digo, incluso a veces requisitos legalmente imprescindibles. Imaginaos, por ejemplo, un conductor de autobús que necesita un título que se llama CAP, ¿no? Sí. Yo en esto me siento un poquito marciano, porque claro, cuando hablamos del sector público y sector privado, yo pienso que para una empresa privada, afortunadamente para ella y lamentablemente para el trabajador, deshacerse, entre comillas, de un trabajador que ha sido producto de un error de selección es relativamente fácil. Imaginaos en el sector público es exactamente lo contrario. En el sector público puede que sea las organizaciones públicas son las que menos dinero gastan en selección porque el dinero se lo gasta el candidato. Yo los 3 años que estuve preparando mis oposiciones me los pagué yo. A cambio, la administración corre un gran riesgo conmigo. Hace una mala selección y luego por las lógicas garantías de que disponemos en la función pública, pues los procesos de resolución de esa mala selección son más complejos, ¿no? Por lo tanto, el coste yo creo que es que hay que asumirlo, es decir, no te queda más remedio. Tampoco puedes intentar ir a procesos en los que el coste sea necesariamente cero. Por supuesto, hay que medir los riesgos, hay que medir también los resultados, pero no obsesionarse tampoco con eso porque hay un margen estructural, digamos, un gap que es irresoluble o que resolverlo es tan caro o tan costoso por la organización que no merece la pena. Y la formación ayuda precisamente a no equivocarse. Muchos empresarios agradecen que existan las certificaciones profesionales que se obtienen a través del subsistema de formación para el empleo. Incluso títulos que no tienen ese carácter oficial le dan una indicación muy potente al empresario en relación con la empleabilidad de esa persona. A veces para el trabajador incluso el hecho de disponer de una titulación le supone no solamente a nivel moral y a nivel psicológico un apoyo, sino que incluso hace que la categoría a la que pueda optar sea mucho más acorde con sus aptitudes y con su actitud profesional. Por lo tanto, para nosotros la titulación no es un mero dato estadístico ni es un derecho del trabajador, es algo que además los poderes públicos tienen que promover por ley, las certificaciones profesionales, y creemos que además que es una gran ayuda para el empresario y para la persona que se dedica dentro de la organización a seleccionar personal. A veces porque es obligatorio y otras veces porque es indicativo de las capacidades contrastadas ya de esa persona por una entidad externa, que es la propia administración. Tenemos unos minutos finales. Me gustaría hablaros de unas cifras. Creo que Marcos las conoce. El año pasado hicimos un estudio sobre talento en startups y salieron cosas muy interesantes, como por ejemplo, el 88% de los CEO se quejaban de que no encontraban a los candidatos adecuados, con la cantidad de talento, como digo yo, que hay en España, y es verdad. El 93% de los CEO reclaman más compromiso por parte de los candidatos, pero ya la cifra ya que me deja mi cao es el 100% de los CEO reconoce que ha tenido o tiene vacantes por falta de talento entre los candidatos. Es que no encuentro a esa persona, ya sea ese candidato ideal para esa fase del proyecto o no, ¿no? Ya sea gracias a las herramientas online o ya sea gracias a esta cultura 3D, ¿no? Me gustaría preguntarle a Marcos, y es ya la última pregunta porque quiero ya hacer un resumen. ¿Qué es mejor, rodearse de perfiles visionarios o de perfiles ejecutores? Y yo tengo mi opinión al respecto, ¿eh? ¿Visionarios o ejecutores? Es una pregunta comprometida, pero yo creo que hace falta un mix de las dos personas. No puedes tener o todo blanco o todo negro en nada en la vida, no puedes ser de extremos. Yo soy más de equilibrio. Hace falta gente que te apoye en un momento dado con visión para ir mucho más allá,
y hace falta gente que te pueda apoyar en ciertas tareas pues, más ejecutivas. Sin embargo, los datos que acabas de contar me parecen sorprendentes y sorprendentes de comillas. Simplemente los apruebo y nos pasa lo mismo. Ahora tenemos ciertos puestos que están abiertos de hace meses y no conseguimos, y lo sabes bien, no encontrar esos perfiles. Entonces, estamos ante una dificultad y es verdad que vemos candidatos que vienen a una entrevista de trabajo y no se han estudiado la empresa a la que van a presentarse, ni se han leído nada, ni han visto un vídeo. Entonces, con la primera pregunta ya queda descartada esa persona para el puesto. Y eso también creo que hay una parte del otro lado, que son los candidatos, en hacer su parte del trabajo para poder aplicar a un puesto. Eso es un poco la situación en la que nos encontramos y es una verdadera dificultad. También probablemente nosotros tenemos una parte de responsabilidad y sabemos que no estamos haciendo bien las cosas, tenemos que mejorar la parte de recursos humanos en cómo detectar esos talentos, y creo que hay un mix de las dos partes, pero ni visionario ni ejecutivo. Yo creo que hace falta un mix de los dos y por contar una broma, pero al final es curioso. Ya acabo de entender hoy por qué no me ha llevado ninguna grande corporación, porque no tengo ningún gran título ni ningún estudios en grandes escuelas. Así que a lo mejor el año que viene tendré que empezar una carrera. Pero Google está diciendo ahora mismo que no quieren contratar. Yo no quería mencionar, he dicho gran corporación el año pasado. Yo no quería mencionar. Se está grabando esto, se está grabando. No estoy dando ningún secreto, así Google ya está diciendo que no quieren contratar gente de esas grandes empresas del porque top no son entornos reales, así que tengo no suerte. te preocupes, no te preocupes. Ya tienes opciones. No te preocupes, tiene muchas opciones. Prejuicio también. Yo prefiero candidatos que vienen de universidades públicas. Así que cada ejecutivo tiene, sabes que, su perjuicio sobre cuál es el candidato perfecto, ¿no? Sí, claramente. Nos quedan 2 minutos. Voy a contar que al maestro Sorozábal, siendo director del Teatro Lírico Nacional, le vino el concertino de la orquesta. ¿Se pueden decir palabrotas aquí? No. Bueno, omitirá, me autocensura. No en mi mesa. Vino el concertino, el primer día le dijo: maestro, tengo aquí un amigo que es violinista, que es muy bueno y sobre todo es muy buena persona, contrátelo. Y el maestro Sorozábal le contestó: yo quiero, hijo, que toquen. Entonces, como has preguntado si te decía ejecución o visión, pues yo pienso que esto es ejecución o visión, yo pienso que es contingente, depende del trabajo, depende de las habilidades que se requieran. Yo creo que hay que estar a cada caso concreto. El maestro Sorozábal quería un ejecutor, a ser posible que fuera mala persona. Yo creo que en otro caso distinto, a lo mejor para ser ayudante suyo querría un visionario, ¿no? Depende de la posición. Los que se dedican a innovación efectivamente querrán más. Por cierto, el 50% de las vacantes que se producen en este país son vacantes de puestos que reclaman competencias de tipo medio. De tipo medio. De licenciados estamos sobrados, los exportamos, fabricamos ingenieros fantásticos, los mandamos a Alemania donde no tienen pero hay ingenieros. que retener el talento, Naturalmente, pero es verdad que las España. empresas no consiguen captar esas competencias, insisto, que son competencias técnicas de titulaciones de grado medio, o sea, de formación profesional, de formación para el empleo. Bueno, pues quería hacer un resumen, me quedan 3 minutos, me parece, 2-3 minutos. Y me gustaría señalar, a modo de titular, 3 frases de cada uno que he ido anotando. Sara, cuando le hemos preguntado sobre la fórmula mágica, ¿no? Y Sara dice, no tanto fórmula mágica como recetas, me gusta mucho. Y utiliza una palabra que nosotros acabamos de lanzar esta semana, un documento que se llama La cultura del talento. Entonces, ha utilizado justo esa palabra. ¿Cuál es la cultura del talento? Y tenemos que definir esto y tenemos que verlo bien, ¿no? Marcos habla de actitud positiva. Cuando le he presentado, yo os he dicho, es muy proactivo y cree mucho en esto y desde luego lo ha demostrado hoy, ¿no? Y dice, las entrevistas las hago por la actitud, ¿no? Si a alguien se le cae el boli, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el ejemplo, ¿no? La metáfora esa es muy buena. Efectivamente, no tanto fórmula mágica como talento ligado a actitud. Y Alfonso decía, el candidato ideal es el que no viene al proceso. Yo creo que ese también es muy buen titular. Quería daros las gracias a los 3. Ha sido un placer, Sara, Marcos y Alfonso, teneros aquí y lanzar una pregunta, ¿no? Una reflexión a los que estáis pues hoy escuchándonos. A mí me gusta, a mí me gusta lo de las citas, ya lo habéis visto, ¿no? Y me quedo mucho con conceptos. Butler dice que hay 3 grupos de personas, a lo mejor vosotros ya lo habéis oído, ¿no? Las que hacen que las cosas pasen, las que miran las cosas que pasan y las que se preguntan ¿y qué pasó?, ¿no? Entonces, me gustaría que nosotros fuéramos parte de ese cambio, ¿no? Como los anglosajones que dicen los changemakers, y que seamos ese grupo de personas, o por lo menos que lo hayamos intentado hoy, ¿no? Esta mañana durante 1 hora, que seamos de los que hacen que las cosas pasen. Muchísimas gracias por haber venido. Buenos días.